Bueno, hola, vamos a continuar con la segunda parte de las partidas que conforman el estado de situación patrimonial. Y para eso voy a compartirles entonces la pantalla, ¿sí? Vamos a continuar con esta unidad 5. Ustedes habían visto las primeras partidas a exponer en el estado, entonces vimos caja de banco, vimos inversiones, créditos, y ahora lo que vamos a hacer es continuar y comenzar con los bienes de cambio. ¿Sí? En esta clase vamos a ver bienes de cambio, bienes de uso, activos intangibles y el pasivo. Entonces, respecto de los bienes de cambio, ¿sí? Ya entrando con la clase, ¿qué son los bienes de cambio? O también podrían llamarse bienes para consumo o bienes de consumo. Estos se consideran así, dice, a los bienes tangibles o no, adquiridos o producidos para su venta, como parte de la actividad habitual del ente. O bien puede ser que se encuentren en proceso de producción los mismos. Entonces, algo que los distingue de lo que después vamos a ver que son bienes de uso, es que están destinados a prestar el servicio o a vender, es decir, es a lo que el ente se dedica. Cuando estamos hablando de este tipo de bienes, entonces estamos hablando de a lo que el ente se está dedicando. ¿Cómo podemos hacer una clasificación de estos bienes de cambio? Y una primera clasificación podría ser según la modalidad de ingreso al patrimonio, que, como todo activo, podría ser adquirido, podría ser producido, podría ser aportado, o bien podría ser bienes sin costo. ¿A qué nos referimos con estos bienes sin costo? Aquellos en donde no hay un sacrificio económico por parte del ente. Por ejemplo, un bien que se reciba mediante una donación. ¿Sí? Otra clasificación podría ser según el tipo de actividad, ¿sí? Y las actividades podrían ser comerciales, podrían ser de producción, podrían ser de servicios, podrían ser financieras, ¿sí? Y en cada una de ellas vamos a ver que vamos a encontrar distintos tipos de bienes de cambio. Así, por ejemplo, en la actividad comercial podemos encontrar productos de reventa, ¿sí? Envases, envoltorios. No sé si, por ejemplo, yo les doy generalmente los casos de, por ejemplo, tenemos un hotel en la costa, entonces podrán ser bienes de cambio, bienes de consumo para la prestación del servicio, aquellos, no sé, jabones, cremas, los elementos para el desayuno, todos aquellos que se van a utilizar para esa prestación de servicio, ¿sí? Si es una empresa de producción, tendremos las materias primas, productos que estén en elaboración, productos terminados, ¿sí? Entonces, vemos que según cuál sea la actividad del ente, será entonces la que vamos a encontrar dentro de la clasificación de esos bienes, ¿sí? Según la localización, productos en existencia, o sea que ya los tenemos, o puede ser que estén en tránsito o en tenencia de terceros. Y según la posibilidad de realización, tenemos o la de clasificación en corrientes y no corrientes, ¿sí? Recordamos esto de corrientes y no corrientes, ya igual lo hemos visto en otras clases. Hablábamos de corrientes, aquel que es efectivo y lo que se va a convertir en efectivo dentro del próximo ejercicio. Con lo cual, entonces, si estamos hablando de bienes de cambio, son aquellos que esperamos vender o utilizar en nuestras prestaciones de servicios y que van a ser cobrados, ¿cierto? Serán no corrientes los que no cumplan con esas condiciones. ¿Cómo incorporamos un bien al activo? ¿Sí? ¿Cómo incorporamos un bien al activo? Y acá es necesario definir qué es el costo de incorporación de un bien. Y el costo de incorporación de un bien está dado por el precio del bien en condiciones de contado, es decir, sin ningún tipo de financiación, ¿sí? Al cual le vamos a ir agregando aquellas partidas o aquellas erogaciones que sean necesarias, inherentes, que estén vinculadas con la operación, ¿sí? Y por supuesto que no sean recuperables, ¿sí? Y si hay algún tipo de bonificación o descuento, el mismo va a tener que ser eliminado, ¿sí? Entonces, precio en condición contado, más todas esas erogaciones que son necesarias, ¿sí? Por ejemplo, compramos mercadería para revendernos y artículos artesanales para vender a nuestro local y ¿por qué valor le vamos a incorporar a nuestro activo?
por el precio de contado, independientemente de que nosotros lo hayamos comprado en forma financiada. Si ese es el caso, va a haber que segregar ese interés y tratarlo como tal, como un resultado financiero, y no como costo de incorporación del producto. Pero si además por esa mercadería que estamos recibiendo va a haber un flete, va a haber un seguro que pagamos por el mismo, entonces también debe formar parte del costo del mismo, ¿sí? Esa es la idea. ¿Cómo determinamos luego el costo de salida? Porque esto que estuvimos viendo, es decir, bueno, tenemos el bien de cambio, tenemos el costo de incorporación, es decir, cuando forma parte del activo. Pero la realidad es que después prestamos un servicio o vendemos ese artículo artesanal, ¿sí? Y entonces, ¿qué valor le damos cuando sale a ese bien? ¿Sí? Y entonces aparece la determinación del costo de ventas, ¿sí? El costo de ventas, distinto del costo de incorporación que vimos recién, ¿sí? ¿Qué valor le damos al bien o a esos costos de prestación del servicio, ¿sí? Entonces, tenemos que los bienes de cambio se adquieren, ¿sí? Para ser vendidos, para ser consumidos y son activos mientras están en esas condiciones en el ente. Pero una vez que ese bien se vendió o una vez que ese servicio se prestó, dejan de formar parte de los activos, es decir, ya no son un costo no consumido y se transforman en costos consumidos. Entonces el tema está en cómo asignar un costo, ¿sí? Por supuesto que cuando tenemos resultados y sabemos que cada resultado hay que registrarlo y reconocerlo en el periodo en que compete, en que acontecen los mismos, entonces si nosotros tenemos la venta o la prestación de servicios, en el mismo periodo vamos a tener entonces los costos involucrados a esa prestación de servicios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hay una compatibilidad entre lo que es un ingreso y un costo. En ese mismo periodo es que hay que asignar. ¿Qué pasa a ser entonces ese bien que salió del activo? Pasa a ser o a conformar un resultado negativo, ¿sí? Pasa a conformar un resultado negativo. Y hay distintas formas de determinar ese costo y de asignarlo, ¿sí? Si bien nosotros no vamos a profundizar mucho, sepan que podríamos optar por registrarlo en el mismo momento en que esta operación acontece, es decir, tengo la venta y registro el costo, o puede ser que lo decidamos diferir a un momento posterior. ¿A qué momento posterior? Y no más del cierre del ejercicio. ¿Por qué? Porque es el momento en donde tenemos que reconocer a lo sumo en dicho momento los costos que estuvieron involucrados en esas prestaciones de servicios o en esas ventas. ¿Sí? ¿Para qué? Para que ingreso y costo quede apropiado al mismo ejercicio. Asimismo, respecto del costo de ventas, puede ser que tenga distintas formas de determinación, ¿sí? Si yo compré una artesanía a 10 pesos y la tengo perfectamente identificada, cuando la venda, la registraré ese costo por 10 pesos. Pero puede ser que haya comprado varias artesanías y que entonces una me haya salido 10 pesos, otra 12, otra 14. Cuando yo vendo una artesanía, agarro y vendo una. Pero ¿cuál fue la que vendí? La que me salió 10, 12 o 14. Quizás si son pocas, las podemos identificar perfectamente y determinar el costo. Pero cuando estamos hablando de una gran cantidad y de varias compras, quizá habría que asignarlo de alguna manera y quizá habrán escuchado hablar de los métodos de costeo, primero entrado, primero salido, último entrado, primero salido, o costo promedio acumulado, ¿sí? Solamente para que sepan que hay formas de asignar esos costos.
lo que nos interesa que sepan, ¿cómo asignamos, cómo reconocemos entonces ese costo de ventas? Reconocemos el resultado negativo, costo de ventas o costo de los servicios prestados y acreditamos mercaderías de reventa, insumos o la partida que contenga, es decir, que digamos, haga referencia a ese bien de consumo. ¿Estamos hasta acá? Respecto de los bienes de uso, por supuesto que también son activos y entonces comparten características con los bienes de cambio, pero a diferencia de los primeros que vimos, estos no están destinados a la venta, sino que están determinados a ser utilizados en el ente, ¿sí? Entonces ahí tienen un concepto y dice que se consideran así a los bienes generalmente tangibles destinados a ser utilizados en la actividad del ente. Fíjense, utilizados, no vendidos, ¿sí? Ni que sea para la prestación de servicios, utilizados en la actividad del ente, incluyendo también a los que se encuentran en construcción, tránsito, montaje. ¿Está bien? Entonces, si bien puedo llegar a vender un bien de uso, quiero cambiar mi computadora y la vendo, quiero cambiar un mobiliario y lo vendo, un aire acondicionado y lo vendo, o cambio un rodado, o vendo un inmueble, utilizaba en mi actividad, puede ser el caso, pero no me dedico a vender mis bienes de uso, ¿sí? Sino que me dedico a vender mis bienes de cambio o a prestar servicios con esos bienes de consumo. ¿Queda clara la diferencia entre uno y otros? De esas características podríamos ver que, entonces, en general son tangibles. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque también puede ser que estemos hablando, por ejemplo, de un bien de uso, un software que utilizamos para realizar nuestra actividad. Que son utilizados en la actividad del ente, como les decía, así como característica principal y distintiva de los que vimos hace un ratito, ¿sí? Utilizados. No se encuentra destinados a la venta, como les decía, aunque en algún momento puedo llegar a venderlos para reponerlos por otros o simplemente porque ya no me interesan y los venda, ¿sí? Y en general, la vida útil que tiene dura más de un ejercicio económico. ¿Qué significa esto? Que si tengo un inmueble en donde, por ejemplo, presto mis servicios para la venta de artesanías o para el hotel que tengo en la costa, seguramente que ese inmueble me va a durar más de un ejercicio, ¿sí? Si tengo aires acondicionados, me van a durar más de un ejercicio, ¿sí? Mesas, sillas, sillones, televisores, me van a durar más de un ejercicio económico, ¿sí? Eso es lo que significa. También podríamos ver alguna clasificación de estos bienes y, por ejemplo, podría ser, según su posibilidad de ser trasladados, podemos tener bienes que son muebles, maquinarias, equipos, instalaciones, ¿sí? La hacienda reproductora, porque también puede ser que estemos hablando de algún tipo de actividad agropecuaria, ¿sí? O en la parte inmueble, que serían los terrenos, los edificios, las obras en curso que no van a tener movilidad. También puede ser que estemos hablando de una empresa comercial y tengamos rodados, tengamos bienes muebles y útiles, tengamos herramientas, instalaciones, equipos de computación, ¿sí? Puede ser otra clasificación según el ingreso al patrimonio, y lo mismo que veíamos hoy, podrían ser adquiridos, podrían ser construidos, podrían ser aportados, ¿sí? Y también una clasificación importante que la vamos a retomar en un ratito, es según que estén o no sujetos a pérdida de valor, ¿sí? Entonces, habrá bienes de uso que van a estar sujetos a pérdidas de valor, porque se deterioraron, porque quedaron obsoletos, y hay otros que no van a estar sujetos a este tipo de merma, ¿sí? En su precio. Así como veíamos en los bienes de cambio, el costo de incorporación de los bienes de uso se determina de la misma forma, ¿sí? Con la misma modalidad.
precio de compra en condiciones contado, más todas aquellas erogaciones necesarias, inherentes, vinculadas y relacionadas con la actividad que no tengan ningún tipo de incluido interés, por eso hablamos de precio contado, y si hay algún tipo de bonificación o descuento, se lo detraemos, ¿sí? ¿Hasta cuándo contabilizamos todas esas erogaciones o forman parte del costo? Hasta que el bien esté en condiciones, en este caso, de ser utilizado. Así como en el caso de los bienes de cambio, era hasta que estén en condiciones de ser vendidos porque se presta el servicio, acá será hasta que estén en condiciones de ser utilizados, ¿sí? ¿Cuáles pueden ser, en el caso de los bienes de uso? Y como tenemos diversos bienes de uso, podemos tener distintos tipos de erogaciones que pueden conformar ese valor, digamos, de costo de incorporación. Además del precio de compra contado, que es genérico para todos, podría haber un flete también, podría haber un seguro, podría existir gastos de carga y descarga, gastos de escrituración, gastos de patentamiento, ¿sí? Algún tipo de impuesto aduanero si es que estoy importando ese bien de uso, ¿sí? Es decir, que todas estas erogaciones van a formar parte del costo de incorporación del bien. Ahora, hace un ratito dijimos que una de las clasificaciones era según que los bienes estén sujetos o no a pérdida de valor, ¿sí? Entonces decíamos, bienes no sujetos a desgaste, deterioro, obsolescencia y agotamiento, o bienes que sí están sujetos a desgaste, deterioro, obsolescencia, agotamiento. Y hacemos esta distinción por el tratamiento justamente que le vamos a dar y cómo poder determinar esa merma en el valor para poder contabilizar. Entonces, ¿esto por qué es? Porque en la mayoría de los casos, el valor de los bienes de uso no se mantiene constante a lo largo del tiempo, ¿sí? Imagínense que compran una computadora, la utilizan durante todo un ejercicio económico, evidentemente al cierre de ese ejercicio, esa computadora no va a tener el mismo valor que tuvo al principio. Y puede ser que ese valor sea meramente por el transcurso del tiempo, es decir, ese desgaste, o puede ser que además haya quedado obsoleta porque salió una que tecnológicamente es superior y para los programas que tengan que utilizar les sirve mucho más, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos registrar y reconocer esa merma? Bueno, justamente estamos viendo depreciaciones, ¿sí? Bueno, ¿qué hacemos para reconocer esa pérdida de valor? ¿Sí? Algunos de los bienes, ¿sí?, que no se encuentran afectados por esa pérdida de valor podrían ser la mayoría de los terrenos, los bienes que están en construcción. ¿Por qué? Porque si están en construcción todavía no están utilizados, entonces todavía no tienen desgaste. O los que se encuentran en tránsito, es decir, compré una mercadería en el exterior, está por llegar al país, entonces mientras que no la tengo en condiciones de ser utilizada, no la puedo depreciar, ¿sí? Es decir, no va a sufrir cambio de valor, por lo menos por merma, por desgaste, por ejemplo, ¿sí? O bienes que todavía no han comenzado a utilizarse en la actividad, ¿sí? También sería bueno definir o ver, y eso lo hará cada ente, ver desde qué momento, ¿no es cierto?, van a depreciar los bienes de uso. Desde el momento que lo puedo utilizar o desde el momento que lo comienzo a utilizar, ¿sí? Quizás cierro el ejercicio, compré una maquinaria en diciembre, cierro en diciembre, no la utilicé, ingresó a mi contabilidad en los últimos días del mes y quizá decido depreciarla a partir del año siguiente, porque durante este ejercicio, si bien estaba en condiciones de ser utilizada, no se ha utilizado y no es significativo ese desgaste por pocos días. ¿Se entiende? Bueno, respecto de lo que dijimos recién de los bienes que no sufren merma en general, tampoco es tan así
o sea, podrían tener algún tipo de merma, porque, por ejemplo, puede ser que queden obsoletos, ¿sí? O que sufran algún tipo de deterioro. Imagínense que tienen un terreno y ese terreno puede ser que con el tiempo se revalorice o que por alguna cuestión, por ejemplo, de algún tipo de asentamiento, pierda valor, ¿sí? O, por ejemplo, traigo del exterior una computadora, ¿sí? Con una determinada tecnología, y resulta que sale una que hace que esta quede obsoleta. ¿Mm? Entonces, es en general lo que sucede con estos tipos de bienes que no sufren merma, pero no es algo absoluto. ¿Se entiende entonces? Esa disminución que hay que reconocer de alguna manera, contablemente la denominamos depreciación. ¿Mm? Entonces, ¿qué es una depreciación? Como ahí les dice, es el prorrateo del costo de bien de uso durante los distintos ejercicios en que el bien va a prestar utilidad. ¿Sí? Supongamos, tengo una computadora, me salió 10.000 pesos, supongo que me va a durar 5 años. Bueno, entonces, ¿cómo voy a reconocer esa merma? Ahora igual un ratito lo vemos. Un porcentaje, un pedacito durante 5 años. ¿Mm? Otra persona puede ser, bueno, esa misma computadora va a decir que dura 4 años. Bueno, entonces computará esa merma en el valor en el tiempo que determina. ¿Está bien? Eso entonces es depreciar, ¿sí? Reconocer contablemente ese desgaste que tiene el bien. ¿Qué factores van a hacer que ese bien pueda tener desgaste? ¿Mm? Merma en el valor, mejor dicho, o que se deprecia. El desgaste, el deterioro físico, o como vemos acá también, la obsolescencia económica o el agotamiento. Cuando estamos hablando de desgaste, estamos hablando de ese mismo desgaste que se da por la utilización normal del bien, si esa merma en el valor por la utilización normal del bien. Si es un deterioro físico, ese puede ser causado por un terremoto, por un incendio, ¿sí? Por alguna cuestión que hace que el bien no tenga exactamente las mismas características que antes. Su obsolescencia económica, que puede deberse a muchos factores. Por ejemplo, que salga una computadora que sea con mayor tecnología y haga que la anterior entonces quede obsoleta. Y también puede ser que sufran agotamiento, ¿sí? ¿Quiénes sufren agotamiento? Y bueno, pueden ser terrenos, ¿sí? Que se utilizan para canteras, pozos de petróleo, minas en donde se extraen los minerales, ¿sí? O los metales. Eh, Puede ser también un terreno que solamente lo utilizo para cultivar determinado, por ejemplo, soja solamente, entonces me va tomando todos los nutrientes de la tierra y si no hago una rotación de los cultivos, ese terreno se termina agotando. ¿Está bien? Entonces, pueden existir distintos factores, ¿sí? El desgaste es por la utilización normal, el deterioro es por un fenómeno distinto de su utilización, un siniestro, por ejemplo, y entonces hubo un corte de luz, hizo que mi maquinaria sí tenga una merma en su funcionamiento porque afectó determinado grado algún circuito. Por obsolescencia, entonces, quedó fuera, ¿sí? De digamos, no es que no me va a servir más, pero hay otro que lo reemplaza y que quizá me hace más productivo, una maquinaria me hace más productivo, por ejemplo, la elaboración de algún producto. ¿Mm? Y el agotamiento que recién vi. Entonces, esto hace, o son los distintos factores que hacen que tengamos que reconocer una depreciación, ¿sí? Una depreciación. ¿Cuáles van a ser entonces los elementos que vamos a tener en cuenta a la hora de distribuir ese costo que dijimos, ese costo de incorporación del bien, ese prorrateo de ese costo de incorporación durante los distintos ejercicios o periodos económicos para poder
reconocer esa merma, ¿sí? En este caso la depreciación. Hay distintos elementos a tener en cuenta y son valor a depreciar, la vida útil que le vayamos a asignar y el método de depreciación a utilizar. ¿Mm? Entonces, vamos. Valor a depreciar. Cuando estamos hablando de un valor a depreciar, significa cuánto voy a depreciar. Hace un ratito les hablaba de una computadora que, por ejemplo, compré a 10.000 pesos, ¿sí? Y supongo que cuando yo la deje de utilizar, no va a tener un valor de venta, ¿sí? Sino que va a quedar totalmente desgastada. Si ese fuera el caso, entonces ese valor a depreciar será ese costo de incorporación en el periodo que corresponda y que se haya estimado o determine el ente. Ahora, vamos a introducir un concepto nuevo. Puede ser que ese valor a depreciar no sean los 10.000 pesos. ¿Por qué? Porque puede ser que esa computadora tenga un valor de recupero, ¿sí? ¿Qué es ese valor de recupero o ese posible valor de recupero? Es el valor que se estima va a tener el bien una vez transcurrida su vida útil. ¿Mm? Valor que se estima va a tener el bien una vez transcurrida la vida útil. Entonces yo si tengo una computadora que me salió 10.000 pesos, pero que supongo dentro de 4 años la puedo vender. ¿Por qué? Porque es la estimación que hago de la vida útil. Y dentro de 4 años estimo que me pueden llegar a dar en pesos de hoy 2.000 pesos, lo que vamos a depreciar será 10.000 pesos del costo de incorporación de la computadora menos esos 2.000 de valor de recupero. ¿Cuál es el valor entonces sujeto a depreciación? 10.000 de valor de origen menos 2.000, que es lo que voy a recuperar cuando la venda, queda entonces como valor a depreciar 8.000 pesos. ¿Durante cuánto tiempo? Supongamos 4 años. Ahora en un ratito lo vemos, ¿sí? Entonces, ¿qué es el valor de recupero? El valor que estimo va a tener el bien una vez que se agote su vida útil. Una vez que transcurre el año 1, 2, 3, 4, la computadora esta va a tener o le quedará un valor de 2.000 pesos. ¿Por qué? Porque es lo que no deprecié. ¿Se va entendiendo? Respecto de la vida útil, esa vida útil puede ser que sea, a ver, que consideremos año de alta completo, año de baja completo, o bien que consideremos base mensual. Yo hace un ratito les decía, incorporamos una maquinaria, cerramos en diciembre, llegó los últimos días, no la utilizamos, entonces quizá podemos decir, bueno, en lugar de depreciarla desde diciembre que ingresó y estaba en condiciones de ser utilizada en adelante, podemos tomar otra opción. O sea, por ejemplo, base mensual, decir no. ¿Por qué? Porque no la utilizamos prácticamente, o sea, no la utilizamos y prácticamente no se justifica registrar esa merma. Año de alta completo, es decir, reconozco la depreciación todo este ejercicio en que le di de alta al bien y no me convendría porque, y bueno, porque ingresó los últimos días del ejercicio, ¿sí? Entonces, ¿qué podría hacer? Decir, bueno, año de baja completo, es decir, el año en que le damos de alta, supongamos en diciembre de 2019, no la depreciamos durante ese ejercicio 2019. La comenzamos a depreciar, supongamos, por 10 años, a partir del ejercicio siguiente y de ahí en adelante. Entonces, ¿qué significan estas bases? Año de alta completo significa que la voy a depreciar todo el ejercicio en que el bien se dio de alta, independientemente de si ese bien ingresó en enero, en febrero, en marzo o en diciembre. Es
una postura. Otra es decir, bueno, no voy a depreciarla el primer ejercicio porque no tuvo prácticamente uso, porque no es significativo entonces su reconocimiento, no me alteran los estados contables, comenzamos a registrarla, ¿sí?, a partir de la semana, del ejercicio siguiente. Entonces sería año de baja completa. ¿Mm? No el ejercicio de alta, sino a partir del siguiente ejercicio, 10 años más. Y si tomamos base mensual y decimos, bueno, vamos a depreciarla desde el mes de incorporación, y fíjense que hablo desde el mes de incorporación, no desde el día de incorporación. No importa si se incorporó el 1 de diciembre o el 30 de diciembre, todo el mes se toma, mes de alta completo desde diciembre, ¿sí? Entonces, en este ejercicio deprecio un mes, en el ejercicio siguiente depreciaré 12 meses, en el siguiente otros 12 meses, y así sucesivamente, hasta que en el último ejercicio en que yo haya determinado vida útil, me van a quedar 11 meses más por depreciar. Entonces, la vida útil puede ser que la estimemos cuando es en año de alta completo, año de baja completo o base mensual. Pero también puede ser que digamos, bueno, basado en el tiempo, podríamos decir, lo hacemos en línea recta, o sea, supongo que lo hago desde año de alta completo, ¿sí? Pero supongo que todos los años deprecio lo mismo, entonces sería un método lineal y constante, ¿sí? 10.000 compré la computadora, 2.000 valor de recupero, 8.000 a depreciar. ¿Cuándo? Supongamos todo el ejercicio, año de alta completa. 8.000, que es el valor a depreciar, dividido los 4 años que le estimo, 2.000 pesos por año en forma constante. Todos los años lo mismo. Y hay otros, ¿sí? Otras formas de asignarle que podría ser creciente o decreciente por suma de dígitos. ¿Qué significa eso? Si es creciente, significa que, supongamos que tenemos 4 años, como habíamos dicho, lo de suma de dígitos es porque tenemos que hacer la sumatoria, ¿sí? Entonces decimos 1 más 2 más 3 más 4, ese va a ser nuestro denominador. Dividimos los 8.000 dividido ese denominador. Y multiplicamos, ¿por qué? Por la cantidad, si es creciente, vamos a ir multiplicando el primer año por 1, el segundo año por 2, el tercer año por 3, el último año por 4. Vamos incrementando el valor de la depreciación. Y si es decreciente, el primer año vamos a multiplicar por 4, el segundo por 3, el tercero por 2 y el último por 1. Vamos decreciendo, ¿sí?, el reconocimiento del importe de la depreciación, ¿sí? Entonces, distintas formas, ¿sí?, de asignar. Por lo pronto, con que aprendan método de línea recta, por lo menos en respecto a la vida útil, estamos contentos, ¿sí? Pero no solamente respecto de la vida útil, sino que también podríamos decir, bueno, esta computadora, en lugar de asignarle 4 años de vida útil, podría asignarle una determinada cantidad de horas uso, ¿sí? O si tengo un rodado, una camioneta para hacer, no sé, algún flete o algún traslado de pasajeros, puede decir, bueno, me puede durar 5 años, me puede durar 10 años, o me puede durar, por ejemplo, 100.000 kilómetros. Y a los 100.000 kilómetros lo repongo por otro. Entonces, ya no importa qué cantidad de años. ¿Por qué? Porque lo voy a tener 100.000 kilómetros. Si los hago en 2 años me renovaré. Si lo hago en 10 años me renovaré. O sea, es por kilómetros recorridos y no por años. De todas formas, fíjense, aunque tome años, aunque tome kilómetros, aunque tome unidades de producción para alguna maquinaria, aunque tome horas de trabajo, va a llegar un momento que va a estar depreciado igual.
Por eso decíamos lo de prorrateo en el tiempo. Quizá con algún método tardo más en prorratear el costo, con otro tardo menos. Pero cuando el bien esté totalmente depreciado, lo que se ha asignado como depreciación no va a cambiar a lo largo del tiempo si es que lo sumamos, ¿sí? Entonces, básicamente, puede ser que utilicemos vida útil en base a los años o vida útil en base a una unidad de producción. ¿Mm? Entonces, si ese es el caso, tendríamos o unidades producidas o kilómetros recorridos, ¿sí? Horas hombres trabajadas. ¿Vemos un ejemplo? Supongamos que tenemos una maquinaria cuyo costo de adquisición es 14.100 pesos, ¿sí? Se estima, fíjense, un valor de venta al finalizar la vida útil, que era el valor de recupero en 1.000. Y además tenemos gasto de desmantelamiento y acondicionamiento. ¿Qué significa esto? Hay muchas actividades en donde se tienen que implementar bienes de uso, ¿sí? Para poder realizar la actividad, pero luego cuando se termina la actividad hay que desmontar todo y dejar digamos, el lugar en las mismas condiciones. Cuando sucede esto, entonces hay que tener en cuenta esas erogaciones, por supuesto que son estimadas, esas erogaciones que se van a efectuar. Y por eso estamos hablando que en ese caso el valor de recupero será los 1.000 pesos por la venta de esa maquinaria, pero menos lo que voy a tener que desembolsar para dejar todo en las mismas condiciones. Es decir, que el valor de recupero en este caso termina siendo de 600 pesos. Entonces, 14.100 de valor de origen, costo de incorporación, 600 de valor de recupero, el valor a depreciar es de 13.500 pesos, ¿sí? Si nosotros suponemos que vamos a prorratear ese costo del bien, supongamos en 5 años, ¿sí? Lineal, y supongamos en este caso año de alta completo, entonces los 13.500 divididos esos 5 años nos va a dar 2.700 pesos por año a reconocer de depreciación. Año a año vamos a ir reconociendo 2.700 pesos de depreciación. ¿Cómo lo vamos a reconocer? Con un resultado negativo, ¿sí? Depreciación. ¿Ah? ¿Y qué vamos a acreditar? Y bueno, podríamos decir, bueno, si baja el bien, darle de baja al bien directamente, sería un método directo, pero no es la forma en que lo hacemos. ¿Por qué? Porque tenemos que seguir normas contables, normas legales, que nos dicen tenés que dar determinada información en los estados contables sobre los bienes. Entonces, por ejemplo, el valor de origen. Así que no lo puedo dar de baja porque si no perdería esta información. Por eso es que utilizamos acá una cuenta que se denomina depreciación acumulada. ¿Mm? Una cosa más. ¿Por qué valor vamos a mostrar estos bienes de uso en el estado de situación patrimonial? Por el valor residual. ¿Qué es el valor residual? Es el valor de origen que tiene el bien menos la depreciación acumulada a ese periodo en que lo estoy calculando. En este caso, si tuviéramos que presentar como único bien de uso esta maquinaria, el valor residual sería los 14.100 menos los 2.700 de depreciación acumulada. ¿Sí? Bueno, esto respecto de los bienes de uso. Vamos ahora a los activos intangibles, ¿sí? Los activos intangibles están muy vinculados con bienes de uso. De hecho, hay autores que llaman BUT o BU, es decir, bienes de uso tangibles, bienes de uso intangibles, ¿sí? ¿Por qué? Porque también son para realizar la actividad.
Pero la característica de los activos intangibles, a diferencia de los bienes de uso, es que justamente le falta ese elemento palpable, ¿sí? Justamente no son tangibles, ¿sí? Entonces, la definición, o una de las definiciones podría ser, dice, se consideran activos intangibles aquellos que confieren derechos valiosos a sus propietarios, por ser adquiridos o desarrollados para su empleo en la actividad específica y no estando destinados a la venta, ¿sí? Por ejemplo, hay muchos activos intangibles que quizá ustedes no los estarían asociando, pero lo son. Por ejemplo, deben haber escuchado hablar de una marca, de una franquicia, de un derecho de autor, ¿sí? De un derecho de edición, ¿sí? Cuando estamos hablando de activos intangibles, estamos hablando de este tipo de bienes, ¿sí? Estos activos se caracterizan entonces por su inmaterialidad, ¿sí? Y no son corpóreos, ¿sí? La vida útil será más o menos prolongada y esta también, la vida útil dependerá de algunos factores. ¿De qué factores? Y bueno, por ejemplo, si es una franquicia y es por determinada cantidad de años, voy a quedar acotado a los años en donde haya suscrito esa franquicia. ¿Mm? Si es un derecho de edición, será según la cantidad de libros que se haya determinado editar, ¿sí? Dentro de estos activos intangibles, podríamos hacer una clasificación en bienes inmateriales y cargos diferidos, ¿sí? En bienes inmateriales tendríamos básicamente algunos de los que yo les enuncié, es decir, una marca, una franquicia, una concesión, ¿sí? En cambio, dentro de los cargos diferidos, ¿qué tendríamos? Miren, escuchen bien la palabra, cargos diferidos. La palabra cargo, contablemente, hace mención a resultados, ¿sí? Cada vez que ustedes escuchen la palabra cargo, es un resultado negativo. Entonces sería un resultado negativo, pero, miren, diferido. ¿Qué significa eso? Que en principio cumpliría todas las características para reconocerse como un resultado negativo, pero por las características que tiene, en lugar de reconocerlo directamente como resultado negativo, lo vamos a reconocer como activo y de a poquito, año tras año, ejercicio tras ejercicio, lo vamos a ir transformando en resultado negativo. ¿Mm? Es decir, que serían aquellos que quieren gastos, que están perfeccionados desde el punto de vista jurídico o legal, pero contablemente están aún no devengados, ¿sí? Por ejemplo, si constituimos un ente, todos esos gastos de constitución, supongamos que constituimos contadurismo sociedad anónima, todos esos costos de incorporación para poder funcionar, para que funcione nuestro ente, para tener personería jurídica, etcétera, etcétera, si los apropiamos a un solo ejercicio, castigamos el primer ejercicio, cuando en realidad esto es algo para que el ente pueda continuar en el tiempo. Entonces, lo que hacemos es apropiarlo como activo y luego lo vamos depreciando periodo tras periodo. Eso básicamente es un cargo diferido. ¿Qué bienes inmateriales podríamos encontrar? Y bueno, acá algunos yo les había nombrado, como derechos de autor, derechos de edición, patentes, marcas, concesiones, franquicias, ¿sí? También acá encontramos la llave de negocio, es decir, cuando nosotros, por ejemplo, compramos el 100% de otro ente y además de pagarle por ese patrimonio neto, ¿sí? Ese activo neto de la compra, valorizado a valores de ese momento, pagamos un plus. ¿Por qué? Por la clientela, ¿sí? Porque tiene ventajas competitivas. Bueno, eso que pagamos de plus sería ya de negocio. Otro activo intangible también puede ser, por ejemplo, el pase de los derechos de jugadores de fútbol, ¿sí? Otro activo intangible. Bueno,
Y nos quedan las partidas, pero que conforman el pasivo, ¿sí? Vamos a recordar un poco los conceptos de pasivo que empezamos a ver las primeras clases, ¿sí? Y cuando estamos hablando de un pasivo, ¿de qué estamos hablando? Bueno, la clase pasada habíamos visto créditos, y yo les decía, créditos y pasivo es como tener una moneda, o sea, de un lado es crédito, del otro es pasivo, ¿sí? O sea, si yo le debo a ustedes, ustedes tienen el derecho a cobrarme a mí. Para ustedes es un crédito, para mí es una deuda. ¿Mm? Bien, entonces, ¿cómo lo podríamos definir? Dice, parece haber consenso en que el ente tiene un pasivo cuando, debido a un hecho ya ocurrido, ¿sí? Tiene la obligación de entregar a otro, ¿qué cosa? Un activo, prestarle un servicio. ¿Mm? Y la cancelación, por parte de quien debe, es ineludible, ¿sí? O altamente probable. ¿Mm? Yo no puedo decirles, bueno, cancelo mi pasivo de esta manera, no se los pago y listo. ¿Sí? Eso no se puede, a lo sumo ustedes podrán condonarme ese pasivo, ¿está bien? Entonces, cuando estamos hablando de deudas, estamos hablando de ¿qué incluye este rubro? Los importes a pagar, ¿sí? En sumas el dinero, ya sea en moneda nacional, ya sea en moneda extranjera, por la actividad normal, que si yo puedo tener un proveedor al que compro determinados tipos de insumos y que sean en dólares, y entonces tenga que pagar de moneda extranjera, por ejemplo, o pagar sumas de dinero, por ejemplo, debo los sueldos del mes, o debo un alquiler, o le debo a un proveedor por la compra de bienes de consumo, ¿sí? Una clasificación podría ser, según el efecto patrimonial, es decir, que incrementan el pasivo, ¿sí? O disminuyen el activo, ¿tá? Por ejemplo, tengo un sueldo a reconocer y tengo el sueldo a pagar, o disminuyen, por ejemplo, el activo, es decir, que el efecto patrimonial cuando lo cancelo, disminuyo el pasivo y disminuyo el activo. Para el caso de que incrementen el pasivo o patrimonio, yo les di un ejemplo de reconocimiento del pasivo. ¿Cómo sería el efecto en la cancelación? Lo cancelo, por ejemplo, ese proveedor con un documento a pagar, o por ejemplo, lo cancelo, dice patrimonio neto, suponiendo que a ese proveedor lo vamos a hacer socio del ente. Ese sería un ejemplo. Entonces tienen la generación del pasivo, ¿sí? Y tienen cómo se puede cancelar. Según la forma, puede ser que paguemos entonces en moneda nacional o extranjera, entregando bienes, entregando servicios, ¿sí? Según su instrumentación, ¿sí? Puede ser que sean documentados o no sean documentados. Y entonces puede ser que firmemos un pagaré o puede ser que no firmemos nada, ¿sí? Y debamos en cuenta corriente. Puede ser que sean con garantías, ¿sí? Prendaria, personal, hipotecaria, o directamente que no tenga garantía alguna. ¿Sí? Por ejemplo, compramos un inmueble y reconfeccionamos una garantía hipotecaria. ¿Qué significa? Que si no abonamos, a quien le compramos nos puede ejecutar el bien y cobrarse. ¿Sí? Eso significa. Según el interés, puede ser que sea sin interés o que se haya convenido un interés explícito o implícito, ¿sí? Es decir, me van a pagar, no sé, 200 pesos de interés o que esté implícito y entonces tengamos que declararlo. Es decir, les digo, bueno, el precio financiado son 1000. Cuando ustedes saben que es 800 el de contado, bueno, eso sería implícito, ¿sí? El interés. Entonces hay que detraerlo de todas maneras, ¿sí? Otra clasificación, y es importante que la conozcan, sobre todo por la forma que vamos a exponer luego, serían según el evento que justifica su reconocimiento, y serían comerciales, financieras, fiscales, sociales. Entonces, por ejemplo, en deudas comerciales podríamos tener deudas con proveedores, podríamos tener un alquiler a pagar, luz, gas y teléfono a pagar o internet a pagar. Dentro de los financieros, alguna deuda con el banco o con alguna financiera. Dentro de las fiscales, algún tipo de
impuesto, que es impuesto a las ganancias a pagar, impuesto a los ingresos brutos a pagar, IVA a pagar, y dentro de las sociales, todo lo que tenga que ver con sueldos y cargas sociales a pagar, ¿está bien? Y otros compromisos porque podría tener, por ejemplo, si nosotros habíamos formado contaturismo, sociedad anónima, podría ser que distribuyamos algún tipo de utilidad entre nosotros y esté pendiente de pago. Por ejemplo, eso podrían ser otros compromisos. ¿Cómo va a ser la medición? Y bueno, vamos a reconocer en su medición el valor que tenga ese bien en el momento que asumimos el pasivo o el servicio a prestar. Por ejemplo, si compré bienes de consumo por 10.000 pesos y eso es lo que le debo al proveedor, ese va a ser la deuda, ese es el valor del pasivo que voy a tener que reconocer, ¿sí? Si 10.000 pesos es el valor contado de esos bienes, pero le voy a pagar 11.000, tengo que reconocer que voy a tener un interés que en ese momento no va a ser un interés negativo, porque tengo que esperar que pase el mes, los 2 meses, no sé, de financiación que me dé, ¿sí? Entonces, a tener en cuenta esto, ¿sí? En el momento que se evalúa, el pasivo es de 10.000. Luego podrá ser superior por intereses que se hayan convenido. ¿Está bien? Si son en moneda extranjera, tenemos que, recuerden siempre, que vamos a registrar siempre en pesos. Por lo tanto, no podemos registrar una deuda, por ejemplo, en dólares. Así que, ¿qué vamos a tener que hacer? Vamos a tener que convertir, supongamos, esos $100 que debemos a pesos, ¿sí? Por el tipo de cambio que corresponde en el momento en que se efectúa la operación. Y cuando después se paga al proveedor el tipo de cambio cambió, por ejemplo, 80 está el dólar en el momento en que hice esa operación, 82 está cuando pago, esa diferencia será una diferencia de cambio, positiva, negativa, si en este caso, ¿sí? Porque tuve que invertir más recursos en cancelar esa deuda. ¿Está bien? Si es por dar bienes, ¿sí? Entonces se debe reconocer en el momento, ¿sí? De que el bien es entregado, o sea, es recibido por nosotros al tipo de cambio de ese momento, ¿sí? Bueno, y ya lo vimos recién con un ejemplo, ¿qué pasaba si cambiaba entonces el tipo de cambio al momento de cancelar? Puede ser que tenga entonces una diferencia de cambio positiva o una diferencia de cambio negativa, ¿sí? Muy bien. Respecto de dónde van a encontrar esta clase la van a encontrar en AU24, ¿sí? Dentro de las secciones de clases virtuales como las venimos dando, ¿sí? Y subiendo, bueno, desde que comenzamos con todo este tipo de clases virtuales a raíz de la pandemia. Les vamos a poner, después les vamos a el mismo link, ¿sí? Para que los puedan bajar si quieren, también. Así que bueno, espero que se haya entendido. Cualquier duda, cualquier consulta, bueno, tanto a Diana, a Martín, a mí, respecto de la teoría, no hay ningún problema en que nos la efectúen. Bueno, espero que estén bien, cuídense y bueno, será entonces hasta la próxima clase. ¿Sí?